Hola, buenas tardes. Soy Doctor Palacios. Estoy con vosotros una vez más para hacer otro directo en el que, como sabéis, vamos tratando los temas más frecuentes o más habituales de mi especialidad, por lo menos. Vamos siguiendo un poco las consultas que nos hacéis, qué es aquello que hay más interés, en que os relate, os hable sobre el procedimiento, y eso es lo que vamos seleccionando y vamos un poquito ajustándonos a las solicitudes que tenemos. Muchas veces la gente comenta, ¿no?, pues que los vídeos les sirven de utilidad para revisar cosas y que lo agradecen porque así tienen bastante información y es una forma rápida de una consulta. Bien, hoy volveremos a hablar un poco del tema de lo que es la liposucción, liposcultura, lipofilling, que siempre es algo que está bastante en boga siempre, de moda, y que la gente le llama bastante atención y muchas veces tiene un poco de lío en general. Bueno, empezamos diciendo la liposucción. Básicamente el término lo que hace referencia es la aspiración del tejido graso, ¿vale? Esto es lo más básico y el concepto exclusivamente que supone. A través de una incisión pequeña introduciríamos unas cánulas y va a aspirar el tejido graso. La liposucción, digamos que a esto se acababa ahí. Luego vamos a ir detallando un poquito los diferentes tipos y cómo se hace la intervención. El lipofilling es una técnica que ya se empezó allá por los años 80 y tal, pero que luego ha evolucionado mucho, y lo que consiste es en rellenar grasa. Si antes era quitar, ahora es poner. ¿Qué ocurre? Que para colocar esa grasa, primeramente tenemos que hacer una liposucción. Esa liposucción que extrae una grasa va a necesitar un procesado, un filtrado. Se lava y a través de unos sistemas ya que han evolucionado mucho tecnológicamente y que es lo que nos permiten que esto sea más viable, luego lo podemos infiltrar en las zonas que queramos. ¿Dónde? En cualquier zona del cuerpo se puede infiltrar. Luego también tratamos ese tema. Y la liposcultura viene a ser una combinación de las dos cosas. Lo que haces es definir o dar forma, esculpir una parte del cuerpo, por un lado quitando y por otro lado colocando. Por ejemplo, podemos quitar en la zona de los flancos, en la parte baja de la espalda, y esa grasa la filtramos y hacemos un lipofilling que va a ir a lo que es el glúteo. Por tanto, estamos esculpiendo el tejido graso por medio de la succión o la aspiración, y por otro lado el relleno o el lipofilling que solemos hacer. Bueno, ¿cuál es la dinámica habitual de un paciente que acude a una consulta para una liposucción? Bueno, lo primero, ante todo, se hace lo que es un índice de masa corporal, lo que es el peso, la estatura, y ver, lógicamente, que no tenga un sobrepeso. La liposucción no es una técnica para bajar peso. La grasa en realidad pesa poco. Un litro de grasa no pesará más allá de 100 gramos. ¿Qué es lo que hace? Definir algunas zonas donde hay un exceso, un acúmulo de grasa localizado. No es una técnica para bajar el peso, como mucha gente todavía sigue pensando. Por tanto, si tiene un índice de masa corporal alto o tiene un sobrepeso, lo primero que tiene que hacer es o bien ponerse a dieta o bien otros tipos de tratamientos, bien sea un balón intragástrico, una endomanga, etcétera, para rebajar peso. De igual manera, en el posoperatorio es igual de importante que mantengamos esos hábitos correctos, porque si no es así, aunque hayamos hecho una liposucción, si los hábitos no son correctos, va a volver a engordar, lógicamente. No igual de forma más voluminosa en esas zonas donde tiene un exceso, pero sí va a engordar, lógicamente, porque los hábitos no son correctos. El sedentarismo, el no hacer ejercicio, pues al final todo esto va a repercutir en un resultado peor, ¿vale? En primer lugar, una vez hecho una historia clínica básica y viendo que todo está correcto, sobre todo es explorar las zonas donde quiere. Entonces ahí es donde tenemos que determinar qué zonas son útiles y cuáles igual el resultado no va a ser más óptimo. Por ejemplo, zonas con gran cantidad de celulitis, irregularidad, etcétera, no se van a beneficiar de un tratamiento de liposucción. Lo que va a hacer es quitar sobre todo esas zonas de acúmulo graso localizado. Una vez explicado pues, las zonas que queremos tratar, que podemos lograr, ya se viene a determinar el tipo de anestesia. Esto evidentemente va a venir determinado por la cantidad de volumen a sacar y las zonas. Por ejemplo, una zona de pequeña envergadura, de poco volumen, unas cartucheras, para que lo entendamos, por ejemplo, puede realizarse con un anestésico local, simplemente, o con sedación oral. En otros casos, cuando ya el volumen a aspirar es mayor o las zonas son de mayor número, podemos requerir una sedación, o bien una anestesia epidural, o bien incluso una anestesia general. Todo dependerá de la duración de la intervención, el volumen de grasa a extraer, el número de zonas y luego también del propio paciente. Hay gente que prefiere no enterarse de nada, no quiere saber nada, que le duerman y que se despierte perfectamente con todo ya hecho, por así decirlo. Vale, entonces esto es un poco lo que hay que ajustar en función del paciente, el caso, el volumen y tal. No todas las intervenciones se pueden hacer con anestesia local, no todas se van a hacer con anestesia general, unas serán con sedación, otras con epidural. Esto va a depender del caso, por eso es fundamental acudir a la consulta.
Luego ya de cara a la intervención, pues evidentemente hay que hacer un preoperatorio acorde a las necesidades del paciente y determinar si tiene algún déficit, sobre todo si tiene algún déficit, por ejemplo, el hierro está bajo, tiene una situación de anemia, etcétera. Vale. Suponiendo todo está correcto, pues lo que se hace es realizar la intervención, por supuesto, siempre en un quirófano, con todas las medidas adecuadas y necesarias para la seguridad del paciente. No muchas veces que hemos visto cosas que han ocurrido hasta en centros comerciales o en sitios que no están adecuados a la necesidad, etcétera, para lo que es hacer una intervención. En lo que es la cirugía, lo que, resumiéndolo y haciéndolo bastante sencillo, es a través de una incisión pequeña, lo primero que se hace es introducir un líquido. El líquido tiene diferentes componentes, que puede ser desde agua, la mayor parte, un anestésico local, casi siempre suele ser lidocaína, adrenalina, incluso bicarbonato, si queremos que pique un poquito menos. Esta solución, o esta mezcla, la más famosa probablemente es una que tiene un nombre que se llama solución de Klein, va a depender un poquito el volumen a infiltrar de lo que queramos hacer. Entonces hay diferentes tipos. Por ejemplo, en tipos que hace una liposucción seca, yo creo que prácticamente esto ya no lo he vuelto a ver, pero luego hay lo que es una infiltración tumescente, llamamos, en la cantidad de líquido que vayamos a meter va a ir en relación a lo que vayamos a sacar, otras que son húmedas y otras superhúmedas. Cuanta más cantidad de agua, la reacción va a ser distinta. Lo habitual o lo más frecuente es que la reacción sea 1 a 1, es decir, si introducimos 1 litro de agua, que aspiremos 1 litro de grasa. 1 litro de grasa que tiene evidentemente un componente de agua que hemos infiltrado. Esto es para que se hagan los tejidos más fluidos y podamos trabajar. La segunda parte es lo que es romper o destruir, o que se haga una especie de papilla con las células grasas, los adipocitos. Ahí es donde ha cambiado mucho todo en relación a la aparatología existente. Tradicionalmente lo que todos hemos visto siempre es algo mecánico, no algo pura exclusivamente manual. Esto pues será más traumático, lógicamente más cansado para el cirujano porque tienes que hacer bastante más esfuerzo, hay zonas que era más difícil de tratar y luego pues la producción de hematomas posteriores pues será mayor, esto es así. La tecnología y los aparatos han ido evolucionando y entonces hoy tenemos multitud de aparatos que pueden hacer esa ruptura del adipocito. Entonces tenemos desde un sistema, por ejemplo, de agua que se llamaría WaterJet, es muy útil para un tipo de enfermedad concretamente que es el lipedema. Hay otros que es lo que es el lipoláser, que lo que hacemos es a través de esta incisión se introduce como un haz de luz pequeñito que lo que va a hacer es ir coagulando a la vez que destruyendo el adipocito. Puede ser por una liposucción ultrasónica, ahora mucha gente suele oír la palabra láser, se parece al láser pero no es un láser, se hace por ultrasonidos y de otra frecuencia, unos hercios más altos. Yo suelo usar también mucho ahora uno que se llama, bueno, en la aparatología se llama Evamatic, pero es un vibroliposuctor, se mueve por vibración, es infrasónico, los hercios a los que trabaja son más bajos y también se han intentado muchos otros tratamientos, por frío, por una especie de bisturí armónico, bueno, se ha introducido un montón de aparatología, unos han funcionado, otros no han funcionado tan bien. Yo he ido probando más o menos, yo creo que todos los aparatos, hoy en día casi todos lo hago con el vibrador, con el vibroliposuctor, que yo creo que es el que logra un resultado bastante más óptimo. ¿Qué es lo que nos ha permitido esta aparatología? Pues dos beneficios o beneficios en las dos partes. A nivel del cirujano, sobre todo, muchas veces acorde al tiempo quirúrgico, es mucho menos cansado ya que el aparato hace la vibración o el ultrasonido, da igual, quiero decir que al final lo que hace es que tú te canses menos y luego a nivel del paciente ha mejorado en cuanto a que la calidad de retracción de la piel es mejor, como hay menos hematomas porque trabajan de una manera menos invasiva, que puede ser algo puramente mecánico, los hematomas suelen ser menores y esto hace que la recuperación lógicamente pueda ser más rápida que igual tradicionalmente. También todos estos aparatos generalmente utilizamos cánulas de un tamaño más pequeño, entre 2-4 milímetros suele ser lo más frecuente, mientras que igual antiguamente pues los que se usaban eran cánulas de 5, 6 o hasta, yo he visto hasta de 10, mucho más anchas, más gordas y claro, esto producía unos hematomas mucho más importantes. En la tercera fase, digamos, sería ya lo que es extraer esa papilla. Durante tiempo se intentó también, o se ha probado, e incluso todavía hay gente que sigue haciéndolo, el dejar, digamos, esa grasa que hemos disuelto, bien sea por lo que decíamos, por agua, frío, calor, lo que sea, que tu cuerpo lo aspirase y se eliminase por las vías naturales, es decir, por el hígado del riñón. Esto tenía bastantes contraindicaciones y bastantes problemas, porque podía producir un depósito alto a nivel del riñón y producir una insuficiencia renal. Tenía unas contraindicaciones, por supuesto, insuficiencias renales, hepáticas y mayores riesgos para el paciente.
Por tanto, lo más recomendable es aspirar ese contenido. Ese contenido se aspira pues, lo mismo por el propio aparato, porque las cánulas tienen un sistema de aspiración y va al exterior, de tal manera que no se queda internamente. Lógicamente, no el 100% de lo que rompemos se va a extraer. Algo queda, se quedará disuelto, hará pequeños grumitos, pequeños bultitos que luego se irán reabsorbiendo gradualmente. Y finalmente la cirugía acaba con lo que es la sutura de las incisiones, que son incisiones pequeñas, y la colocación de una faja. Lo mismo, la faja va a ir adaptada a las zonas que hayamos tratado. Si es una zona de un tipo, por ejemplo, unas cartucheras, pues se pondría una especie de faja que coge esa zona. Si es una zona totalmente corporal, pues es como una especie de mono. Y luego está el caso de que se utilice esa grasa en el mismo momento de la intervención. Otra persona se está dedicando a ese proceso de filtrado, de lavado, de prepararlo para inyectarlo y antes de acabar la intervención se produce la inyección. Al igual que en el caso de la liposucción, para inyectarlo, las fajas también van acopladas a ese tipo de inyección. Por ejemplo, lo típico suele ser mucho una liposucción, por ejemplo, de los flancos, abdomen, y que se inyecta la grasa en el glúteo para dar más volumen. Entonces la faja es acorde a este sistema. El alta del paciente, si es algo ambulatorio, se va seguido. Si fuese algo de hospitalización, una epidural, una sedación, estaría unas horas hospitalizado. Si hay que estar más tranquilo y prefiere estar un día, puede pasar una noche tranquilamente. Repito, esto va a depender del volumen extraído. No es lo mismo extraer 500 centímetros cúbicos que extraer 4 litros, que no tiene nada que ver. Y luego ya es un posoperatorio, revisiones en consulta. A la semana más o menos se quitan los puntos, entre 7 y 10 días. Y lo recomendable en todos estos casos de liposucciones es hacer un tratamiento de drenajes linfáticos, que muchas veces la mayor parte de fisioterapeutas los asocian a radiofrecuencia, Indiva podéis conocerlo. Esto hace que esa fibrosis, esa dureza y esa hinchazón postquirúrgica se vaya más rápido, ¿vale? Entonces, estos son tratamientos complementarios que ayudan bastante. Evidentemente, las cicatrices, aunque sean pequeñas, hay que protegerlas del sol. La faja, al menos, como mínimo, se usará durante un mes. Igual, dependerá el número de zonas, el tipo de la piel, paciente, esto es totalmente individual, pero más o menos entre 1 y 2 meses se suele usar. Los resultados, pues cuando uno es una zona bastante voluminosa se puede ver incluso desde el principio como ha bajado, pero hay un componente inflamatorio alto. ¿Cuándo se puede ver un resultado más fiable? Pues normalmente a partir del tercer mes, incluso si es al sexto mes, mejor, porque el sistema linfático se altera bastante con la cirugía y tarda tiempo en recuperarse. Entonces al final hay que tener un poco de paciencia. Todo va a ir a su sitio, pero va a necesitar un tiempo. Por supuesto, en ese posoperatorio el paciente debe, una vez pasada, digamos, la fase aguda, que pueda tener algo de dolor, deberá hacer algo de ejercicio, cuidarse, una dieta equilibrada, y eso es lo que va a hacer que el resultado sea de mejor calidad y más duradero. No hay que fiarlo todo única y exclusivamente a la intervención y luego abandonarnos, porque entonces no lograríamos nada. Al final se trata de tener unos hábitos correctos, porque si no los tenemos, seguramente aunque se haga la intervención, luego no nos vamos a ver bien. O sea, al final todo depende, tan importante es la intervención como los hábitos que tengamos, porque si ninguna de las dos de las cosas pues, se acomodan y se hacen de manera adecuada, al final lo que va a hacer es que el resultado no sea igual el óptimo, o por lo menos que igual no cumpla las expectativas que nosotros nos hayamos podido generar. Bueno, un poco yo creo que la mayor parte de lo que es la intervención ya está. En cuanto a lo que es el lipofilling, por dar unas pequeñas pistas, bueno, se puede realizar en cualquier parte del cuerpo. Si empezamos, por ejemplo, arriba abajo, podríamos decir que a nivel de la cara se utiliza mucho en combinación con otro tipo de cirugías, por ejemplo, un lifting, lo que es una lipoestructura facial, para dar volumen a la grasa perdida en la zona de la cara. Se puede utilizar para inyectar, por ejemplo, en la grasa depende el volumen, cómo se trata, para hacer la partícula más pequeña, es decir, por ejemplo, a nivel de las ojeras, lo que se llama un nanofat, es decir, es más pequeñita la grasa que si es en otra zona del glúteo, que no hace falta que sea tan pequeña. A nivel del tórax, durante años estuvo proscrito o no se podía hacer, inyectar en las mamas, porque la grasa da una imagen de calcificación que era indistinguible del cáncer de mama, pero esto ya pasó a la historia y hoy en día se hace, y de hecho en muchísimas reconstrucciones de mama se utiliza para rellenar pequeñas imperfecciones que puedan ocurrir después de mastectomías. En la zona corporal, probablemente la zona que mayor demanda, sobre todo ha tenido a lo largo del tiempo, ha sido la inyección en el glúteo. Ha sido muy popularizado y lo que tiene es que da un volumen a personas que no quieren utilizar un implante de glúteo y que
como tiene una liposucción, pues esa grasa en vez de desecharla dábamos volumen. Y en el resto de zonas, pues por ejemplo las piernas ha sido bastante frecuente en secuelas de polio, accidente, en los gemelos para dar volumen. La grasa tiene una particularidad, no es un implante, no es algo, digamos, sólido y que se va a mantener al mismo volumen. Como son células vivas, van a sufrir un proceso de reabsorción. En los primeros 6 meses es cuando se va a producir esto, de tal manera que va a haber una pérdida significativa de ese volumen. Cuanto mayor riego tiene la zona, por ejemplo en la cara, la persistencia de esa grasa es más alta. Podemos obtener ahí resultados de entre un 50, 60 o 70%. Nunca va a haber un 100%, eso no va a pasar. A medida que vayamos bajando, ese porcentaje, nos vayamos alejando de zonas con mayor riego, va bajando. Por ejemplo, en una pierna, en un pie, por ejemplo, pues va a tener un riego mucho más bajo, y ya mucho peor si tienes una persona con trastornos circulatorios, diabetes, etc., que la microvascularización es mucho peor, pues ahí el porcentaje va a bajar a un 20 o un 30%. Gente que se mete en un relleno de grasa y quiere obtener un volumen alto, es muy probable que pueda necesitar una segunda intervención o incluso unas terceras si queremos alcanzar un volumen superior. Porque ese proceso de reabsorción, aunque ahora, gracias a esta aparatología que hace ya el filtrado y todo, pues es mucho mejor que antes, esa permanece la grasa, pero una parte se va a reabsorber y no la podemos controlar estrictamente. Entonces esto se va a ver un poquito con el tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la grasa que antes de una liposucción la tirábamos, pues ahora nos permite jugar con ello. Muchas veces hemos visto casos, ¿no?, de cuando se hace una liposucción, lo que es un marcaje abdominal puede consistir en hacer una parte que se hace con liposucción y la otra dar volumen o rellenar esas zonas que pueden simular a unos abdominales con grasa. Al final es combinar las dos cosas, la liposucción con el lipofilling, para hacer lo que se llama una lipoescultura. Bueno, yo creo que ya así, a grandes rasgos y sin meteros mucho rollo, ya más o menos creo que ha quedado claro lo que es lo que hacemos y cómo se realiza. Vale, entonces pasemos a un turno de preguntas. Preguntar si se hace una liposucción de las cartucheras y en la misma intervención se utiliza para rellenar los senos, etcétera. Sí. Sí, eso es lo que estábamos comentando. El lipofilling es la técnica para rellenar la grasa en las zonas que nos interesan. Esto nos va a permitir dar volumen allí donde queramos, en las mamas, etc. ¿Qué ocurre? Que hace falta primero tener suficiente volumen de grasa. Hay que tener en cuenta que, vamos a poner cifras para que sea más comprensible. Si yo extraigo 1 litro de grasa, una vez que la filtre, la procese, el volumen de grasa residual que me va a quedar para inyectar probablemente sea casi la mitad, el 50%. Y de eso, por ejemplo, en las mamas tengo que inyectar en 2 zonas, de tal manera que nos quedaría unos 250 por cada lado. Se ha visto también que cuando intentas inyectar un volumen excesivo, por ejemplo en una mama más allá de 300, normalmente no funciona. Imaginémonos que es como unas semillas que haces una montonera, pues al final los de arriba no sobreviven. Es mejor extenderlo bien. También al principio se hacían, sobre todo en el tema del glúteo, se inyectaba en un plano muscular, porque el músculo tiene más vascularización, pero esto dio bastantes problemas. De hecho, en su momento hubo una serie importante de fallecimientos en Brasil por embolias grasas, de tal manera que ahora lo que es de la inyección se hace en el plano más superficial, no en el músculo, sino a nivel, digamos, lo que es subcutáneo o donde está la grasa realmente. Y lo que decíamos, por ejemplo, el tema de las mamas, también tienen que saber que luego se va a perder una parte y que 200 centímetros cúbicos de grasa, para que nos entendamos, no da el mismo relleno que 200 centímetros cúbicos de un implante de mamas. Ni el tacto ni la apariencia es el mismo. ¿Vale? En el lipofilling mamario, ¿cómo se asegura que esta grasa permanezca en su sitio y que no migre a otras zonas? Hombre, lógicamente se bloquea, por así decirlo, la zona, un sistema para que entendamos con espadrapos, con fajas o sujetadores para que eso no se desplace, y luego sobre todo porque la grasa básicamente va a quedar en la zona que hagamos la inyección. Se hacen como túneles pequeños donde se deposita y no migre a otras zonas. ¿Controlar la reabsorción? Pues eso es algo que no lo podemos dominar al 100%. Sí sabemos que con estos procedimientos nos va a aguantar muy bien, pero es cierto que se va a perder una parte y esto hay que explicárselo al paciente para que luego sea consciente de ello. Nos pregunta si es una lipofilling de glúteos en una de las operaciones de más riesgo. Bueno, yo creo, no es que sea una liposucción, en este caso, el hacer el lipofilling que sea de más riesgo que inyectarlo en otras zonas. Lo que ocurría es que se inyectaban volúmenes excesivos. Se hacían unas inyecciones bestiales, de una cantidad que sobrepasaba unos límites. Entonces, ahí
sumado a que en el glúteo pues, se inyectaba a nivel muscular, como os comentaba, sí se veía, más o menos al mes y medio, y hubo una serie, no sé si eran hasta 60 y pico casos, así hubo un momento que saltó una alarma por fallecimientos por embolias grasas, porque se metían volúmenes excesivos y al inyectarlo músculo podía introducirse esa grasa en una arteria y acabar en una embolia. Y no era algo que se viese de manera aguda, sino normalmente era algo silente, se veía un poquito de tiempo después. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder sentarte tranquilamente? Es una buena pregunta, porque va a depender del volumen que vayamos a inyectar y las zonas, ¿no? En este caso, entiendo que sobre la inyección en el glúteo, pues sobre todo el primer mes, intentar no permanecer largo rato en el mismo sitio apoyado. Yo lo suelo hacer muchas veces están boca abajo o en otros casos pues van cambiando de medio lado, de un lado al otro, para que no esté constantemente la zona apoyada. Claro, si estuvieses permanentemente apoyando sobre esa zona probablemente va a hacer que la grasa se muera. Antes he comentado lo del drenaje linfático en el postoperatorio para bajar la inflamación, se hace en las zonas que no hayamos hecho el lipofilling, lógicamente, porque si no ahí sí podría haber una migración o que se perdiese lo que es el tema de la grasa. ¿Solo puedes inyectarte tu propia grasa? Sí, evidentemente la grasa solo puede ser propia. Y esto, a diferencia de, por ejemplo, un implante, sea de glúteos, sea de mamas, esto no viene ni fabricado ni embotado. Tiempos, ahora no sé cuál es el estado actual, pero en tiempos se intentó hacer un banco de grasa en Holanda y tal, pero no acababa de funcionar bien. Lo que está claro es que la grasa tiene que ser la propia y es en el mismo proceso en el cual se saca, se inyecta. Incluso si la intenta guardar, normalmente no va a funcionar. Tiene que ser todo seguido. De hecho, ya los aparatos que tenemos, según se va infiltrando, el mismo va haciendo el lavado y todo, y ya lo preparamos para inyectarlo todo seguido. Vale, de cartucheras existe. Vale. ¿Es más seguro el lipofilling de glúteos o el uso de implantes? Bueno, todo tiene sus pros, sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, una persona que acude porque quiere hacerse una liposucción y que vamos a tener un volumen de grasa importante en el cual podemos realizar un implante con medio de grasa propia, pues es un absurdo que probablemente use implantes. Evidentemente, la grasa va a dar probablemente una proyección menor que lo que es un implante. El implante nos va a permitir una serie de ayudas en cuanto a que da un volumen más alto, podemos jugar con volúmenes de implantes diferentes. Lo que os suele ocurrir es que a veces los implantes de glúteo, por sentadas, etcétera, pueden sufrir un desplazamiento. Y aquí sí que es más importante, porque un implante desplazado es más difícil de solucionar, va a requerir cirugía de nuevo. Y es una zona, yo personalmente, funcionan peor los implantes de glúteo que los implantes de mama, que es más difícil que se produzca este movimiento, este desplazamiento. El posoperatorio, que es más largo o complicado, normalmente si es en relación a lo que es una infiltración de grasa o una prótesis, suele ser más doloroso y más largo un posoperatorio con implantes, porque normalmente el implante no se coloca en el plano que va la grasa, que sería ahora mismo a nivel subcutáneo en la propia grasa, la hipodermis, sino que hoy en día la mayor parte de implantes de glúteo se colocan en una posición intramuscular. Es entre los glúteos, para que lo que es ese implante no sea tan visible como si fuese, o tan movible o desplazable como si estuviese justo debajo de la piel. ¿Cuántas cicatrices en las zonas donde se ha extraído la grasa? Las cicatrices son las de la liposucción realmente, que son cicatrices mínimas, que normalmente con un punto o con mucho dos, y sirven para introducir lo que es la propia cánula. Para un implante de glúteos es distinto, ahí va a haber otras cicatrices. Normalmente la mayor parte, si solo un implante, por decirlo simple, suele ser entre los dos glúteos, en la línea media, y es una cicatriz pequeña. Otra cosa es que si se asocia a una cirugía de elevación en la cual haya que quitar piel, entonces las cicatrices van a ser distintas, pero en general los implantes de glúteo se meten por una incisión interglútea.
El peso recomendado que haces la liposucción, entiendo que pueden hacerlo todas las personas. No, lo que tiene que haber es una situación equilibrada del peso. Lo que hemos dicho antes, un índice de masa corporal, o sea, hay que ver un poco tu edad, estatura, peso, el sexo y tal. Todas estas variables van a hacer el índice de masa corporal que nos va a determinar si tienes una situación de sobrepeso o no. Si tienes un sobrepeso elevado, evidentemente primero tiene que hacer dieta. Sí es cierto que en ocasiones, si tienen poco volumen de grasa y quieren hacer un lipofilling, se recomienda que engorden, que cojan algo de grasa para poder extraerla para inyectar. Pero normalmente esto es en gente que está más delgada o quiere un volumen. Suelen ser gente que tiene unos hábitos correctos. En el caso de tener unos hábitos alimenticios que no sean los correctos, primero debemos ajustarlos. ¿Cuánto duran los efectos de un lipofilling? Entiendo a largo plazo. A ver, los implantes, pues con un implante tradicionalmente vamos a hablar de mama, de gemelo, lo que quieras, son implantes que son duraderos en el tiempo. Evidentemente sufren lo que se llama el estrés del material y van a sufrir un desgaste y habría que cambiarlos o sustituirlos en caso de rotura o si se produce un desplazamiento. Van a requerir, como todos los implantes, un control por medio de pruebas de imagen regularmente, cada 3-4 años sería lo adecuado, o siempre que se produzca alguna situación extraña o un traumatismo. En cuanto a la duración del lipofilling, pues lo que tiene es que, como hemos dicho, hay una fase transitoria de reabsorción que normalmente suele ocupar los 6 primeros meses, suele ser, pero luego ya una vez establecido esa grasa que se queda va a permanecer de manera para toda la vida, es decir, esa grasa se ha integrado en tu cuerpo y va a evolucionar contigo, es decir, si tú engordas, engorda y si adelgazas, adelgaza. Además, normalmente tiende a comportarse como la zona donde la hemos extraído, por eso se ve en el beneficio de que la hemos extraído de una zona que tenía más, vamos a suponer, un flanco, un lateral, una cartuchera, que era más tendente a coger esa grasa la vamos a transportar y va a funcionar en relación a tu estado de peso, es decir, si engordas, engorda y si adelgazas, adelgaza. Los implantes no van a variar, evidentemente van a tener su cubicaje o su gramaje y con ello van a estar siempre. ¿Qué pasa si queda embarazada después de una liposucción o de un lipofilling? ¿Tendré que volver a operarme? Va a pasar en función del peso que tengamos o no. Si después de un embarazo se ha producido un incremento de peso, de volumen, seguramente que no te va a hacer falta porque incluso va a sobrar. Pero en el caso de gente que haya después de un embarazo, imagínate, pierde mucho peso, pues probablemente esa grasa, lo que va a ocurrir, al igual que la has perdido en otras zonas, también se va a perder ahí y puede ser necesario incluso hacer otro lipofilling. A nivel facial, ¿cuánto era la inflamación? Normalmente todo lo que se produce en la cara se inflama más rápido y se baja más rápido que, por ejemplo, en una extremidad. ¿Cuánto? Pues suele durar aproximadamente las 2-3 primeras semanas lo que más. En la fase de inyección, a las 48 horas es cuando se alcanza el máximo y a partir de ahí un poco se estabiliza y comienza a bajar. Si el volumen a nivel facial no suele ser un volumen tan alto como el que se puede inyectar en unas mamas o en un glúteo, lógicamente, porque igual estamos hablando de 10-12 centímetros cúbicos o hasta 20 si tiene una atrofia facial importante o incluso un poco más, pero lo más habitual suelen ser volúmenes bajos, con lo cual la inflamación a lo largo del primer mes se va a revertir casi con seguridad. ¿Se puede usar maquillaje? Sí, porque bueno, aquí las cicatrices van a ser pequeñas, por lo que prácticamente no vamos a tener una zona que se pudiese contaminar a nivel cicatricial por el tema de la inyección, pero las primeras 24-48 horas sí que habría que quitarlo. Luego lo podemos utilizar para disimular los pequeños moratones o inflamación local que podamos tener. En cuanto al hacer de actividades deportivas, piscina y tal, bueno, es menos una inyección de un volumen pequeño no nos va a limitar físicamente y la grasa no va a suponer un dolor, por ejemplo, como hemos hablado del implante de glúteo, que ya estamos tocando la parte muscular. Aquí van a estar mucho mejor. Sí, evidentemente, si tenemos alguna inflamación, quiero decir, algún moratón a nivel de la cara, no nos tiene que dar el sol hasta que esto se haya revertido y usar protección solar. Pero a nivel físico no es limitante. Probablemente tengamos la limitación va a venir más de la zona donante que realmente de la zona inyectada. ¿Cuáles son las mayores complicaciones? Bueno, como complicación mayor o diríamos de mayor riesgo el que se produzca una embolia grasa, eso está claro, que puede llevar a un fallecimiento. ¿Es esto frecuente? No, es poco frecuente, pero se han dado casos, por lo que decíamos, inyecciones masivas y en zonas que a nivel arterial pueden desarrollar este proceso, ¿vale? Pero la mayor parte de
vamos a ver, complicaciones, efectos secundarios son de tipo menor, es decir, pues inflamación local, moratones. Y a nivel un poquito más en la distancia, pues tenemos por un lado que parte de la grasa que no se aspira, que no sale y que se queda, hace un fenómeno de necrosis grasa que va a ser pequeño, zonas con nodulitos, durezas que normalmente en un periodo de 1 a 3 meses se suelen reabsorber, o con tratamientos locales tipo masaje o drenajes o radiofrecuencia. Y la otra, no complicación, sino un hecho que pasa en el hipofilín es que, como sabemos, se va a producir una reabsorción, que eso es lo que el hándicap que tiene, pero que bueno, ahora es mucho menor que en tiempos que se perdía todo, lógicamente, pero bueno, esto hay que saberlo y porque funciona así. Entonces, una vez si se explica correctamente, todo el mundo lo entiende y no suele haber problemas. Si se puede dar de mamar después de un lipofilling, sí. No, la cirugía que podría alterar un poco la lactancia, estamos teniendo en cuenta gente que no tenga un problema para lactar previo, sería una cirugía en la cual cortamos los conductos galactóforos, por ejemplo, un aumento vía areolar. Por hacer un lipofilling no va a alterar porque no va a entrar en un conducto galactóforo, eso no va a ocurrir. Los resultados, independiente de ser un hombre o mujer, se aplican técnicas diferentes. A ver, la técnica es exactamente igual, quiero decir, aquí se hace un filtrado de la grasa, un procesado y una inyección. Y lo que hay que hacer es restaurar los volúmenes. Evidentemente, un hombre y una mujer no son exactamente iguales porque la estructura ósea subyacente no es igual en una persona que en otra, ni en un sexo que en el otro. Entonces, lo que se busca es, antes de la intervención, delimitar qué zonas son las que se va a realizar la inyección para luego aplicarlo. Pero lo que es la técnica en sí, el filtrado no se hace diferente porque sea un hombre o una mujer. La grasa al final la tenemos que procesar de la misma manera. ¿Cuántas sesiones se requieren para obtener un resultado final? Pues esto va a ser variable. Normalmente, si son pequeños volúmenes, puede que con una lo logremos. Si son más volúmenes o requiere más, pueden necesitar una segunda o incluso una tercera. ¿Dónde pasa esto? Generalmente, por ejemplo, en zonas que han sido radiadas, o por ejemplo con un tumor facial, o a nivel de las mamas, por ejemplo, que la radioterapia pueda ocasionar que esa zona fibrosa, que va a mejorar mucho con la grasa, porque se ha visto que ganan elasticidad la piel y demás, pero evidentemente ese lecho radiado es un tejido muchísimo menos viable que una zona sana. Ahí la pérdida de grasa va a ser mayor y probablemente va a necesitar más sesiones. ¿Cuánto llevar vendajes? Bueno, realmente si es un hipofilín en la cara no colocamos vendajes como tal. Lo único es la zona donde hemos inyectado, que es una aguja que podría ser como para coger una analítica de sangre, es curarla un poquito con yodo y ya está. No suelen poner vendajes a nivel facial, a nivel corporal sí llevan una faja. Bueno, yo creo que con esto ya hemos un poquito tratado todo el tema, hemos respondido a casi todas las preguntas que habéis hecho. Ya sé que esto es un tema que siempre está ahí en boga y la gente pregunta mucho y por eso vamos mirando, repitiendo temas por si alguien no los ha visto o le interesa y hacer alguna pregunta en especial. Bueno, os veo en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Gracias a todos por estar ahí.